Organización Rivas Urrea Hermanos SAS y Producciones Rivas Urrea Hermanos Televisión presentan Personajes de Prestigio, un espacio que resalta el lado humano de quienes hacen grande nuestra región, con la dirección de Herman Rivas Urrea. Hola, muy buena noche a todos nuestros televidentes que todos los viernes a las 7:30 de la noche cumplen la cita con el programa Personajes de Prestigio, un programa que es dirigido y presentado por el empresario Herman Rivas Urrea, quien hoy lastimosamente no nos puede acompañar, pero aquí estamos cumpliéndoles siempre con un invitado de prestigio. Nos acompaña Margarita Rosa Caicedo Zapata, optómetra de la Universidad de La Salle en Bogotá, especializada en prótesis oculares y maxilofaciales en universidades de Estados Unidos. Es una doctora reconocida por su amplia experiencia y participación a nivel nacional e internacional en importantes federaciones y asociaciones del gremio. Entre ellas, podemos destacar su participación como presidente de la Asociación Colombiana de Optómetras Protecistas desde el 2006 y hasta el 2012, y como primer vicepresidente de la Sociedad Latinoamericana de Rehabilitación Maxilofacial desde el 2016 hasta el presente año. Actualmente se desempeña como optómetra y anaplastóloga del Centro Médico Imbanaco, dedicándose a la fabricación de prótesis para cualquier parte del rostro, permitiéndole así a las personas que han sufrido algún tipo de amputación de un miembro facial retornar a su vida normal, sin el temor al rechazo social. Bueno, Margarita Rosa, buenas noches. Bienvenida a Personajes de Prestigio. Muchas gracias por la invitación. Bueno, usted por haber aceptado esta invitación tan importante para nosotros. Bueno, fuera de cámaras, y tuve la posibilidad de leer un reportaje que le hicieron en un periódico muy importante de nuestra ciudad, fascinada con todo este tema. Más allá pues del tema médico, es todo el trabajo social que se hace con estas prótesis, así que vamos a entrar en materia para que nuestros televidentes sepan exactamente cuál es el trabajo que usted realiza. Bueno, optómetra, primero empecemos por ahí. ¿Por qué se va por esa rama de la optometría? Bueno, realmente surge por necesidad de la región. Yo comienzo a trabajar cuando me termino la universidad en el Hospital Universitario del Valle. Pues por todos es conocido que el hospital universitario tiene un altísimo grado de manejo de trauma. Empecé a trabajar como optómetra, pero empezamos a notar que había una necesidad enorme de ojos artificiales. Los oftalmólogos operaban y operaban, salvaban vidas, pero esa parte de la amputación quedaba latente, quedaba sin resolver, y empezó a surgir, digamos, la posibilidad de que si yo juntaba mis habilidades de arte, digamos que lo había hecho desde el colegio, me encantaba pintar, había tomado clases de cerámica, de pintura en porcelana, me había ido preparando para este trabajo sin saberlo realmente. Entonces, cuando empiezo a reunir estas habilidades, por decirlo así, y la necesidad clínica de resolver ese problema de la amputación de esos pacientes, comienzo a hacer prótesis oculares, obviamente tomando información de un lado, del otro. No era fácil, pues hace muchos años, cuando comencé, no había internet, no teníamos toda esta ventaja de ahora, pero comencé así, resolviendo esa necesidad de los pacientes donde se les salvaba la vida, pero quedaban con una amputación enorme en su rostro. O sea que como optómetra, de todas maneras, ya se empezó a adentrar en todo el tema de prótesis para ojos. Para ojos, sí. Realmente las prótesis oculares hacen parte de la carrera de optometría. Lo que pasa es que es un pedacito que no se explota mucho en las universidades. Todavía hay una deficiencia enorme en la parte de preparación de los profesionales en esta área, y por eso nos toca casi siempre estar por fuera. Nos tocaba en esa época capacitarnos por fuera para sí, porque hacerlo. por ejemplo optómetro, entonces dice, no, pues me revisa cómo estoy de la visión, la formulación de las gafas, de los lentes, pero como que hasta allí, pero ya Sí. manejar el tema pues de prótesis ocular, uno no lo considera mucho en este campo. Sí, casi no. Realmente lo hacemos mucho los optómetras que estamos muy metidos en instituciones clínicas, donde tenemos que dar cobertura obviamente a los pacientes que se les ha hecho que han retirado su ojo por alguna enfermedad o por un trauma o por un evento adverso, pues por un proyectil, por una explosión o por cáncer.
muchos de estos pacientes son así. Entonces, quienes nos dedicamos a la anaplastología y a la ocularística, estamos casi siempre vinculados a una institución grande que maneje este tipo de pacientes. Pacientes que salen de cirugía de cabeza y cuello, pacientes de oncología oftalmológica, pacientes de oculoplástica. Bueno, anaplastóloga. Vamos a aterrizarnos un poco allí. Sí. ¿Qué significa? ¿Qué es esta ciencia? Bueno, la anaplastología es la unión entre ciencia y arte. Y lo que hacemos los anaplastólogos es generar prótesis para reemplazar esas partes que por un evento adverso, por un trauma, por cáncer, se tuvieron que retirar del rostro o de cualquier parte del cuerpo. Entonces nosotros lo que hacemos es que reproducimos esa parte anatómica que ya no está con materiales que son compatibles con el cuerpo, con los tejidos donde van a estar en contacto. Entonces hacemos narices, hacemos órbitas, hacemos medias caras. Hemos tenido casos tremendos donde tenemos que hacer toda la cara porque el paciente la perdió. Y eso es la anaplastología. Empezamos donde ya la parte clínica termina, o sea, ya le hicieron el tratamiento del cáncer, ya retiraron el tumor, ya el cirujano plástico colocó los injertos, ya esa parte clínica se resolvió y a partir de allí donde el cirujano plástico reconstructivo dice hasta aquí llegué, el cirujano de cabeza y cuello dije ya retiré mis tejidos oncológicos, ya pueden trabajar. Cuando termine ese proceso clínico, que casi siempre es largo, 2, 3 meses, 1 año, 2, ya pasa a anaplastología porque nosotros trabajamos ya sobre ese tejido sano, cicatrizado y fabricamos la parte que falta. Bueno, uno podría de pronto entender esto como algo estético, la anaplastología. Generalmente la persona piensa eso, pero no. Realmente tenemos que entender que una persona sin nariz, primero que todo, necesita una nariz para protegerlo de que no le ingrese por su defecto un cuerpo extraño, que no entren todas las partículas que hay en el ambiente. Y obviamente es funcional en el momento en que tú sin nariz no te puedes colocar los anteojos. No tienes cómo sostener unos anteojos, necesitas que el aire entre dosificado, no en masa a tu defecto. Entonces, ahí ya no es estético, allí ya la prótesis es funcional. Además de que le permite al paciente pues interactuar con su familia. Uno sin nariz tiene un defecto muy grande en todo el rostro, en la mitad del rostro no lo puedes tapar porque tienes que respirar. Claro. Entonces necesitas una nariz que ya no es estética, ya es funcional. Este estudio, la anaplastología, ¿se puede hacer aquí en Colombia? ¿Ya hay universidades que ofrezcan esta formación? No, realmente en Colombia no lo hay. ¿Dónde lo estudió usted? Yo lo estudié en Indiana University, sí. Acá no lo hay y no es tan común aún por fuera. Hay muy pocas instituciones donde se forman los anaplastólogos. Casi siempre las personas que llegamos allí es por la necesidad de nuestro medio en el país donde estemos. Venimos de muchas profesiones de la salud, muchos son odontólogos, cirujanos maxilofaciales, otorrinos, ¿sí? En el caso mío soy optómetra, pero tenemos un grupo, sobre todo en Estados Unidos, que se llaman artistas médicos, y ellos como artistas médicos también aprenden anaplastología. Entonces, somos realmente muy pocos los que trabajamos en esto. Bueno, la mayoría de las personas que llegan es por tema de enfermedad, o hablábamos también de traumas. ¿En qué situación? ¿Por temas de violencia social? Casi la mitad de los pacientes que pierden, por ejemplo, los ojos, las prótesis, los que requieren prótesis oculares, vienen generados casi el 50% por temas de violencia, de traumas, de accidentes de tránsito, un porcentaje pequeño, accidentes ocupacionales, industriales, otro porcentaje, pero hay un volumen enorme de pacientes por violencia. El tema del conflicto social en Colombia se ha visto reflejado en esto de la anaplastología. Sí, digamos en el año 2012, 2013, 2014, donde teníamos este conflicto pues en toda su efervescencia, tenía mucho paciente y gracias a Dios y con todo lo que ha pasado, al cese pues de todas estas actividades bélicas, disminuyó de una forma importantísima. ¿Se nota el proceso de paz? Se nota muchísimo, en mi trabajo se nota muchísimo, gracias a Dios. Bueno, un paciente llega, por decirlo, aquí tenemos estas orejas. Sí. En muchas ocasiones también puede pasar que la persona nazca sin oreja. Sí. También allí entran ustedes a trabajarlo, sí, no solamente por enfermedad. Claro. Los pacientes que requieren una prótesis auricular,
casi siempre son problemas congénitos, son unas microtias, y tienen adicional una hipoacusia, o sea, no se formó ni la parte externa, digamos el pabellón, ni se forma el oído interno. Entonces los otorrinos allí lo que determinan es colocar unos implantes que le permitan a la persona escuchar por ese lado del rostro, pero también que requieran el pabellón, y es cuando yo entro como anaplastóloga a fabricarlo. En cirugía se colocan los magnetos, los implantes con los imanes, como la prótesis que tienes allí. Aquí tenemos O unas barras también. En el tema de las orejas debe ser con estos imanes. Sería ideal que sea con imanes o con unas barras, unos clips de presión para que se sostengan, digamos, en forma más segura. Porque tú sabes que la oreja está en una zona donde fácilmente puede tener contacto y se puede caer si no la tenemos asegurada adecuadamente. Claro. Bueno, o sea que el paciente en su casa se puede remover. Se retira la prótesis para dormir. Prótesis. Se retira la prótesis para dormir, se guarda pues en un recipiente que la cuide, y eso permite que en la noche el paciente tenga su piel ventilada, que sí descanse, y al otro día simplemente se la coloca nuevamente. ¿Estas prótesis son de por vida o hay que estarlas renovando con cierta Sí, hay que periodicidad? renovarlas. Ellas son hechas con siliconas de grado médico, pero estas siliconas por el ambiente, por la manipulación, porque las tocaste, pues todo el día las estás manipulando, se deterioran, y casi siempre se tienen que reemplazar más o menos cada 2 o 3 años. Ah, bueno, pues muy interesante. Es decir que la persona que, por ejemplo, en este momento nos esté observando y pues tenga alguna situación de estas, ¿qué hace el trámite? ¿Qué con su EPS? ¿Cómo es el proceso allí? Normalmente el paciente oncológico, que es como el paciente que requiere estas prótesis grandes de rostro, digamos, de partes de la cara, viene dentro de un grupo de rehabilitación, digamos, de un grupo de tratamiento que conoce lo que existimos, pues, digamos, en este trabajo. Entonces, lo que hace cuando ya se completa la parte médica es que lo remiten a rehabilitación por anaplastología. O sea, esto lo cubre, lo debe Sí, cubrir en todo el sí, proceso con pacientes sí. con cáncer. En el paciente oncológico lo cubre. En un evento grande, una explosión, una mina antipersona, que se perdieron partes del rostro, también se debe hacer ese proceso. Después de hacer la cirugía, debe quedar una constancia de las estructuras que se perdieron en el rostro de ese paciente y remitirlo para que sean, digamos, reparadas con anaplastología. Listo, bueno, bastante interesante. Vamos a hacer una pausa de comerciales y ustedes no se muevan porque realmente este tema está muy interesante para todos ustedes. Ya retornamos con personajes de prestigio. No se muevan, en un momento regresamos con personajes de prestigio. Gracias por continuar con nosotros. Volvemos con personajes de prestigio. Continuamos aquí con personajes de prestigio y con una invitada muy prestigiosa, la optómetra Margarita Rosa Caicedo Zapata, quien nos está hablando de todo el trabajo médico que realiza no solo como optómetra, sino como anaplastóloga. Bueno, estábamos hablando un poco del tema de los pacientes oncológicos y que les cubre toda esta parte de hacer estas prótesis. Las personas que nacen, en el caso, por ejemplo, que hablábamos fuera de cámaras de la niña que nació sin oreja, también hacen todo el trámite médico y tienen derecho a utilizar su prótesis. Sí, realmente se debe hacer es una evaluación médica por el área que sea pertinente. Si es una malformación craneofacial, pues la evalúan los cirujanos y se prescribe, ¿no? El equipo dice que la paciente requiere una prótesis pabellón o una prótesis de nariz o expansores, bueno, lo que se requiera, y se empieza el paciente a hacer el trámite con la EPS. Es un poco dispendioso, digámoslo así, pero se logra. ¿Cuánto puede tardar el trámite? Depende mucho de la familia, de la persona que esté haciendo el trámite, porque si ella está constante y le dicen vuelve en 10 días y vuelve a los 10 días y así, los plazos no se le van tan grandes, pero a veces los pacientes porque no viven en Cali, porque están en la parte rural, porque dejan un teléfono que no contestan, entonces eso se empieza a alargar. Pero si la persona es juiciosa y se sustenta muy bien la necesidad de la prótesis, yo pienso que en muchos casos se logra el apoyo. ¿Por qué tan pocos profesionales en esto de la anaplastología? ¿Qué cree usted? Ay, lo que pasa es que tenemos que tener una dosis grande, se tienen que reunir muchas cosas. Primero tienes que tener los deseos de ayudar.
independientemente de la parte económica, tú tienes que tener esa disposición a hacer muchas cosas que a lo mejor ni siquiera te van a pagar, ¿cierto? Tienes que tener esa habilidad para acompañar estos procesos que son muy duros, los pacientes, sus familias. Muchas veces estos eventos desordenan la familia y uno encuentra que en el consultorio terminan contándote situaciones de familia que de alguna forma tendrías que ser solidario y ayudar, ¿cierto? A apoyar un poco. Tuve una vez un evento, una señora de una prótesis ocular que llegó sola al consultorio, guapa, muy juiciosa, necesito que me cambie la prótesis. Tenía una prótesis en unas condiciones malas, ¿no? Pequeñita, chiquita, no la cambiaba. Yo decía, ¿por qué no la ha cambiado, no? Tan raro esta señora usando una prótesis que no está bien. Entonces yo le decía, bueno, ¿y tu familia qué dice? No, ellos no dicen nada, es que a ellos no les importa, no sé qué. Y yo, ¿será que no les importa? Mira, hagamos una cosa, te voy a hacer la nueva y tú vas y les preguntas. No, pero ¿para qué les voy a preguntar si a ellos no les importa? Vamos a hacer el ensayo. Claro, la señora se va con la tarea, pregúntale a tu hermana con la que vives y a tu hermano cómo les parece la prótesis. Y volvió la señora al control. Y yo, ¿cómo te fue con tu familia? No, doctora, fíjese que sí, que les gustó, que no sé qué. Y yo que pensaba que a ellos no les interesaba. Entonces, fíjese que estos eventos lo que hacen es que la familia no sepa cómo actuar. Entonces, no saben si mirar, no saben si hablar del caso. Se hacen los locos, que era el caso de la señora. Entonces, ellos decían, no, nosotros no le preguntamos para que ella no se sienta mal. Y ella se sentía mal, pues, porque no le preguntaban. Claro. Entonces, se desacomoda mucho el rol en la familia cuando hay un evento de esta magnitud. Es que pienso yo que más allá también del tema médico es eso, ¿no? El tema de autoestima y de la ayuda que se brinda a que una persona recupere esa autoconfianza. Sí, realmente el papel de la anaplastología, el papel indispensable y lo que tenemos que llevar es a que ese paciente vuelva a incluirse dentro del grupo familiar o dentro del grupo social al que pertenece, ¿cierto? Si es una señora de la tercera edad, pues bueno, que vuelva a sus reuniones, que se sienta cómoda con sus amigas, con los señores del grupo. Una niña, por ejemplo, que nace claro, sin orejas, que en el colegio no le molesten, que no le hagan bullying. Esa parte es vital y la anaplastología, esa es la función que tiene que cumplir, es permitirle al paciente volver a entrar dentro de socializarse, otra vez volver a recibir la familia. Yo he tenido abuelitas que se han aislado 4 y 5 años porque no tienen nariz y porque mientras yo les hago la prótesis me cuentan que no volvieron al cumpleaños, que no volvieron a la primera comunión, porque no quieren que los nietos las vean en esas condiciones. Yo tuve una familia linda que el día que sabían que yo le iba a entregar la prótesis a la abuelita, hicieron fiesta, porque la abuelita hacía 4 años no iba a ninguna actividad familiar porque no quería que la vieran sin nariz. Entonces yo pienso que es eso, los anaplastólogos vamos a eso. Esa es como nuestra función, permitirle al paciente sentirse otra vez cómodo con su rostro, sentirse tranquilo, que pueda salir, saludar a la vecina, ir a la tienda, sentirse bien. Creo que ese es el fin de todas las profesiones, debería ser eso, el servir. Sí. Bueno, aquí estoy observando esta mano que la verdad me tiene bastante inquieta. Por ejemplo, la persona que recibe esta prótesis, en el tema del movimiento, es solamente pues para que lo tenga, para que cubra, porque pues la persona me imagino que tendrá hasta una aquí. amputación en esa altura, sí. En el tema del movimiento, ¿qué se ha considerado en la anaplastología? A futuro tenerlo, porque no dan esa opción, ¿no? Solamente es de tener la prótesis, más no del que haya el movimiento. Digamos que esta prótesis que tú tienes en la mano tiene por dentro un alma, digamos, que le permite, si el paciente quisiera, cerrarla un poco más o abrirla en el evento en que quiera tener un vaso sostenido allí, el celular, un teléfono, por ejemplo. Entonces podría cerrar o abrir un poco. Pero ya a nivel mundial se está investigando y eso está bastante avanzado con unas prótesis mecánicas, electromecánicas, que transmiten, digamos que el movimiento de acuerdo al impulso nervioso de los músculos que hayan quedado. Eso está todavía muy experimental, pero seguramente lo vamos a poder hacer más adelante. Bueno, para la raza negra, ¿cómo es el trabajo allí? Para nosotros los negros. Mis retos, aquí, son un reto enorme. Este dedo me parece muy particular. Ahora hacíamos el ejercicio de colocar como el dedo y es bastante interesante. ¿Cómo es el trabajo allí? Bueno, mira, para dar con el tono de piel. Es bien difícil. Las personas de raza negra son
mi mayor dificultad. ¿Por qué? Porque la piel, el color de la piel morena, digamos, te la da solo la capa superior. No es que todo tu tejido sea negro, no, el color negro tuyo está solo en las capas superiores de la piel, en esas micras. Cuando uno hace una prótesis ocular, perdón, de un dedo o de una parte del rostro de una persona de piel morena, tiene que reproducir eso, o sea, tengo que hacer la prótesis debajo de color claro, de color piel, y solamente en las capas superficiales, en las micras superficiales es donde debo colocar el pigmento para que se vea natural, para que haya un brillo. La luz pasa a las capas superficiales y rebota en las más claras. Eso es lo que hace que se vea un poco más similar, digamos, o más simétrica y se camufle muy bien en las personas de piel morena. Pero realmente es un reto. Es bien difícil. Bueno, hay un evento muy importante que ustedes realizan con pacientes. ¿De qué se trata ese evento? Bien, mira, hace muchos años, hace unos 10 años me di cuenta que por más que yo haga la mejor prótesis, que me esfuerce en que esa prótesis se vea muy simétrica y coloque la prótesis, ese paciente y su entorno necesitan algo más que la prótesis y la palmadita en el hombro. Entonces surgió la necesidad de hacer un encuentro, ¿cierto? Yo le denomino así, encuentro de pacientes usuarios de prótesis. Lo hago una vez al año, lo organizo, ya tengo un equipo de voluntarios lindísimo, son como 20 personas que empiezan a comienzo de año. ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué toca hacer? Y cada año escogemos como un tema particular para trabajarlo. El año pasado lo que se hizo fue, y se invita al paciente y a su familia. Yo siempre les digo, invita a los que tú quieras estar contigo, porque ¿qué ocurre? Viene la abuelita, invita a los nietos, o viene con una hermana, o viene el niño, invita a sus papás. Bueno, ellos escogen con qué grupo familiar asisten y la información que se da es para todo el grupo. O sea, debe llegar a todo el entorno. Sí, ese es el objetivo. ¿Qué se les da? Apoyo en el sentido son actividades de crecimiento personal. Hay un compartir de experiencias. Claro que sí, sí. Y el paciente, una cosa muy importante es que se da cuenta que no es el único, que su familia no fue la única que tuvo ese evento, porque siempre les sorprende, ¿no? Que se encuentren tantas personas allí. Ay, usted también. Doctora, yo no pensé que todas las personas que estuvieran aquí fueran pacientes de prótesis. Eso es de las cosas que les impacta más, que son muchas personas las que necesitan ese tipo de apoyos. Bueno, quiero rápidamente también que nos cuente, porque ya se nos va como a acabar el tiempo. Esto también me sorprende mucho, el tema de las pestañas. ¿Cómo logran esto? Porque es que queda muy perfecto, muy natural. Bueno, las prótesis de órbita, que son para pacientes que casi siempre por eventos oncológicos han perdido esa parte del rostro, primero se hace pues el diseño obviamente anatómico para que sea simétrico al del ojo contralateral, y luego yo tengo que tejer con pelo natural las pestaña a pestaña y ceja a ceja para poder que esto que se vea natural. De pronto las pestañas postizas que encontramos ahí son demasiado curvas, demasiado fashion, y casi siempre el paciente en el otro lado pues no la tiene ni curva ni así toda paradita. Entonces hay que hacerlo bastante estético, bastante simétrico al del otro lado. Si tiene canas, hay que meterle las canas, hay que tejerlo, pero se teje con pelo a pelo, con pelo natural, con cabello natural. El de la nariz también, para que nos cuente cómo... Esas narices, hay dos opciones de sostenerlas, o con unos magnetos, como sería el caso que vimos ahora en la oreja, o adhesivas, donde el adhesivo se coloca en el borde de la prótesis, aquí, que coincide exactamente con el defecto del paciente. Entonces el paciente la coloca, está todo el día con ella. Y puede respirar normal. Claro, se tiene que dejar el diseño para que ingrese el aire por las fosas normalmente de las narinas, para que el paciente pueda respirar. Bueno, doctora Margarita, optómetra Margarita, ¿qué es lo que más le ha impactado, para que nos deje ese mensaje final aquí a los televidentes, de todo este trabajo que usted hace como anaplastóloga? ¿Qué es lo que más le ha llegado a su corazón? Ay, la gratitud de los pacientes. Pienso que es eso, o sea, yo siento que ellos me quieren mucho, yo también llego a ser muy cercana a ellos. Son muchos años, yo veo niños. En este momento tengo una familia que ya llevo 3 generaciones por X o Y atendiéndolos, papá, hija, y ahora me llevan la bebé. Cuando me llevan los novios, las pacientes, ya digo, bueno, sí, ya.
me trajeron a presentar a esa persona importante para ellos. Es eso, ¿no? Es ese cariño del paciente que se siente agradecido porque pudo retornar a sus actividades diarias con la ayuda de la prótesis que se le hizo. ¿Estará muy lejano en Colombia tener esta formación, este estudio aquí en Colombia en las universidades? Yo creo que en las universidades sí. De hecho, en mi consultorio hago entrenamiento a especialistas. Casi siempre vienen del exterior, personas que quieren formarse conmigo y lo hago porque somos muy poquitos y hay muy pocas oportunidades de preparación académica en este campo. Y ya en este momento lo puedo hacer con colegas que obviamente llevan un recorrido, que lo requieren en sus países. Generalmente son personas de países donde no hay nadie y se forman acá conmigo. Y estamos a la vanguardia de lo que se está manejando a nivel mundial en la anaplastología. Sí. O sea, en tema de prótesis estamos ya cubriendo gracias todo. a Dios estamos súper bien y creo que en algunos puntos estamos hasta con avances más grandes. Tenemos empresas que nos apoyan, donde podemos hablar de tú a tú, diciéndole necesitamos este elemento y ya nos lo están fabricando para los pacientes. ¿Y en el tema de materiales? En el tema de materiales también, son importados, pero ya lo tenemos todo. Bueno, doctora Margarita Rosa, de verdad que agradecidos, complacidos que nos haya acompañado aquí en el programa Personajes de Prestigio. Un trabajo muy bonito y, como lo decía, más allá del tema médico, es el tema social. Lo que usted decía anteriormente, lograr que las personas vuelvan a incluirse incluso en lo social y en su entorno familiar, es como lo más importante. De pronto los que nos están viendo en este momento, que se acerquen, que hagan todo el trámite ante sus EPS para poder lograr estas prótesis, ¿sería como la sugerencia? Sí, realmente sí. Saber que existimos, que hay la posibilidad de atenderlos, que hay los recursos para devolverles esa normalidad en su rostro o en parte del cuerpo. Y es simplemente guiarnos, ¿no? La misma EPS pueden asistir al consultorio y uno les va indicando qué hacer. Ah, bueno, listo. Doctora, Gracias. nos despedimos, se nos acabó el tiempo aquí en Personajes de Prestigio, nos va a tocar hacer otro programa. Con mucho gusto, cuando quiera. A nuestros televidentes, muchísimas gracias por cumplir la cita de todos los viernes a las 7:30 de la noche. Los esperamos en nuestra próxima emisión de su programa Personajes de Prestigio. Organización Rivas Urrea Hermanos SAS y Producciones Rivas Urrea Hermanos Televisión presentaron Personajes de Prestigio, un espacio que resalta el lado humano de quienes hacen grande nuestra región, con la dirección de Herman Rivas Urrea.